Buenas noches, hermanos. Tengo el gusto de poder compartir la palabra de Dios en esta noche con todos ustedes. Y el tema, lo están viendo ahí, dice la influencia demoníaca en los últimos tiempos. Nosotros vemos y hemos visto cuando juntos compartimos el tema de la rebelión de Coré y demás, era otro mensaje, el mensaje de cuando hablamos de Jezabel y hablamos de los demonios y cómo había un demonio en una iglesia, se presentó un endemoniado en una sinagoga. Entonces los invito por favor a que busquemos el libro de Primera Timoteo. Libro de Primera Timoteo, vamos a leer capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia es muy clara cuando habla acerca de este tipo de manifestaciones, y sabemos que a medida que se acerquen los últimos tiempos, a medida que la venida del Señor sea más cercana, vamos a tener con mayor fuerza, con mayor intensidad, este tipo de manifestaciones. Pero también somos advertidos de este mundo, que nosotros no sabemos que es un mundo espiritual, un mundo invisible, a través de la palabra. La palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Es algo para tener en cuenta y es algo que no podemos pasar por alto. Son cosas que vamos a ver, son cosas que de alguna forma nos están atacando, por así decirlo. Vamos al primer punto. Dice, demonios en la iglesia. Vamos a buscar ese pasaje y vamos a ver qué es lo que nos dice. Marcos, capítulo 1, dice, verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es muy fácil y es mucho más sencillo una lucha cuando tenemos a alguien que está del otro lado de la línea, pero es complicada cuando esa lucha o ese enemigo está dentro de las filas, dentro de las filas supuestamente que deberían ser, por así decirlo, de alguna forma son leales, pero no parece ser así. Este espíritu inmundo aparece con una palabra en griego que es akatartos, que significa que es una mezcla adulterada, hay una mezcla equivocada, está contaminado por el pecado. Esos espíritus tenían una particularidad y era que contaminaban a otros, así como pueden contaminarse una enfermedad, como puede contaminarse esto de el coronavirus que ahora estamos padeciendo de alguna forma. Vemos que esto es lo que pasa con esos espíritus. Ese espíritu que estaba allí, ese espíritu inmundo que estaba allí, tenía esa particularidad y era que estaba contaminando a las personas seguramente de ahí. Pero no solamente eso, sino que manejaba la religión de ese lugar, manejaba seguramente esa sinagoga o tenía una influencia allí. Cuando él ve al Señor se manifiesta, lo reconoce. No nos olvidemos que esos espíritus son espíritus inteligentes, entonces ellos saben y conocían quién era el Señor Jesús. Entonces, atemorizados porque Él los iba a echar y eso implicaba mandarlos al abismo, es que este hombre se manifiesta, o este espíritu se manifiesta a través de la voz de esa persona y le dice todo lo que le dijo al Señor, todo lo que hemos leído. Pero hay algo más. Una de las características que ha usado y que usa y usará seguramente, y más en estos tiempos, Satanás va a ser disfrazarse como ángel de luz. Eso dice 2 Corintios 11:14. Dice que no nos maravillemos, que Él se va a disfrazar como ángel de luz. La forma sutil de poder engañar a la gente, engañar a las personas que se congregan en un lugar, es a través de eso,
hacerlo como un ángel de luz. Y así, de esa forma, solapadamente, podrá hacer un trabajo, va a realizar seguramente el trabajo destructivo en ese lugar. Ahora surge una gran pregunta. Vamos al otro punto. ¿Puede un cristiano ser poseído? ¿Puede un cristiano ser poseído? El cristiano, la respuesta es no. Por lo menos en los textos que hemos visto, en los textos que he analizado, no veo algo claro y preciso. Es más, solamente aparece una posesión, o la palabra daimonisomai, en el griego, solamente aparece, o sea, que significa poseído por un demonio, solamente aparece en dos oportunidades. Mateo 9:32, Marcos 5:15. Uno es el pasaje que habla de una persona que estaba muda y estaba endemoniada y es liberada por el Señor, y el otro es un pasaje muy conocido por nosotros, que es el endemoniado gadareno. Esas personas sí estuvieron endemoniadas. Luego esa palabra no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, mucho menos en las cartas paulinas, no vuelve a aparecer en la Biblia. Entonces no nos da precisión respecto a qué puede pasar en la era de la iglesia, no sabemos, no podemos ajustarnos y decir realmente esto sí ocurre, pero hay versículos y hay pasajes donde nos da la certeza de que no hay o no puede haber o no correspondería que hubiese una persona que siendo creyente esté bajo esa posesión. Cuando hablamos posesión hablamos de una manifestación totalmente violenta, no de una influencia apenas, sino de alguien que ha tomado, que ha entregado todo su ser al enemigo, y por lo tanto él puede hacer a su placer, puede hacer lo que quiera con esa persona. Entonces, ¿puede un creyente ser influenciado por el enemigo? Sí. De hecho, la misma palabra de Dios nos habla, nos dice: ustedes deben ponerse la armadura, ustedes deben resistir a Satanás, ustedes deben cautivar todo pensamiento que venga a su mente, deben entregarlo o ponerlo delante de la presencia de Dios. Si no nos hubiese dicho la palabra, si la palabra no nos hubiese aclarado esto, nosotros o no tenemos en cuenta estas verdades que nos dicen, seremos presa fácil del enemigo. De alguna forma vamos a desplazarnos, deslizarnos y le vamos a dar lugar. El no tener en cuenta eso es darle lugar para que él pueda hacer de las suyas. Pero una cosa a tener en cuenta: siempre existirá la posibilidad de que yo sea tentado, acusado, engañado por el maligno. Esa es una realidad constante. La vida del creyente es algo, es una permanente lucha. Mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, vamos a recibir luchas, vamos a recibir ataques del enemigo, y eso es algo a lo cual tenemos que estar de alguna forma, por así decirlo, acostumbrados, pero con la guardia siempre ahí al frente para poder resistir esa situación. Vamos a la próxima placa. Dice puertas abiertas. ¿Por qué se pueden manifestar estos? Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, no deis lugar al diablo, no deis lugar, no deis ocasión. Saben que muchas veces nosotros en nuestra vida pasada o antes de haber conocido al Señor, pudimos haber buscado ayuda donde no debíamos, pudimos haber hecho algo que no tendríamos que haber hecho, y eso va generando puertas, va abriendo puertas que al recibir al Señor, nosotros sí lo recibimos, pero no cerramos esas puertas, no terminamos, no cortamos de cuajo, no cortamos completamente esa relación, esa puerta queda abierta y el enemigo se va a introducir a través de ella. Vamos a ver una que es la primera, la puerta del ocultismo. Vamos a leer, a ver qué es lo que dice allí. Deuteronomio capítulo 18, dice desde el verso 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. El pedido o la prohibición es muy clara. Nada que tenga que ver con ocultismo debía entrar en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Nada que haya sido ocultista, nada que haya sido entregado al enemigo, ninguna arma, ninguna herramienta que él haya usado puede quedar. Es más, en el libro de Hechos, cuando vemos de esos cristianos que se convirtieron, podemos apreciar y podemos leer que ellos, cuando se convirtieron, fueron a una plaza y quemaron todos esos libros de brujería, que eran muchos. Era mucho dinero el que habían invertido en eso, pero sin embargo ellos dijeron: vamos a cortar con estas cosas, vamos a terminar con estas cosas. Y quiero contarles una cosa que me pasó. Es fácil hablar de algo que a uno no le pasa, pero cuando a uno le pasa genera cierta experiencia. Y recuerdo hace unos años, habrá sido año 94 por ahí, yo conocí a un sacerdote. Para mí tenía una connotación particular esta persona, porque ese sacerdote, yo venía de mi niñez como monaguillo, y él había sido la persona que me bautizó. Entonces para mí para un católico en ese tiempo, tenía mucha significancia conocer al sacerdote y asistirle en una misa sabiendo que él había sido el que me había bautizado. Bueno, ¿qué pasó con este hombre? Él estaba separado, había sido separado de la diócesis, digamos, por el arzobispo, y un día lo encuentro en el colectivo, él me cita, me dice: vení a mi casa, vamos a compartir la palabra y demás, y ahí él dice: mira, yo hago esto, y él hacía control mental. Entonces uno no lo ve como algo malo. Yo estaba también en esa búsqueda de Dios y decía: bueno, conozco un sacerdote, es amigo, no creo que me lleve por algo malo. Entonces iba y ahí teníamos, por ejemplo, dentro de esas cosas que se hacían, dentro de las reuniones que había, uno entraba en un acto de meditación, libraba su mente al volar, digamos, al aire, y había cosas. Por ejemplo, uno de los ejercicios era llamar a espíritus guías. Esos espíritus eran personas que nosotros habíamos querido y no estaban. Abuelos, amigos, familiares, personas que uno entrañablemente los quiso y ya no están, y era una forma de pedirle a ellos una guía. Miren ustedes, cuando conozco al Señor me doy cuenta que todas esas cosas estaban veladas por Dios, que no podíamos hacer, que un creyente genuino no puede entregarse a ese tipo de cosas. Entonces dije: no, estas cosas las entrego al Señor y nunca más voy a participar de esto, nunca más. Y cerré una etapa en eso, es más, esa persona nunca más la volví a ver, y si la vi ya prácticamente ni siquiera la saludaba, justamente porque el Señor nos llama a alejarnos de este tipo de prácticas, a alejarnos de este tipo de cosas que a Él le desagradan completamente. Entonces, dentro de las cosas que vemos, dentro de esa puerta del ocultismo, tal vez cualquiera de nosotros en algún momento, por ahí los chicos jóvenes vienen con esa idea. Me acuerdo en la facultad también pasó, había chicos que consultaban esa tabla. Después se asustaron porque empezaron a ver manifestaciones en su casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay cuantas personas que quisieron o que quieren saber qué es lo que nos depara el futuro. La astrología, el horóscopo. Creen que es algo sencillo, que no tiene nada de malo. O quiero tratar una adicción a través de la hipnosis. O entro a esto nuevo que hay, que es la nueva era, con todo el bagaje de tradición oriental que hay. Pero no solamente eso. A veces nosotros pensamos que solamente es a los mayores. Incluso los niños están siendo atacados. Los niños están siendo atacados a través de los dibujitos que ven. Me acuerdo, hay un dibujo que se llamaba Cuentos tenebrosos para niños caprichosos. Y era de un niño que era perezoso, y su abuela era una bruja.
vendía pócimas. Todo parecía algo muy pintoresco, muy bueno, casi inofensivo, pero de alguna forma todo eso lo que hacía es llevar a los niños a tener un trato con el ocultismo que después parece ser natural y que no tiene nada de malo. Lo mismo puede ocurrir con esta serie Gravity Falls. Aparecía el ojo que todo lo ve con un triángulo y el ojo en el medio, y sabemos que eso es un símbolo satánico. Aparecían leyendo libros de magia. Vimos, por ejemplo, el auge que tuvo en su tiempo Harry Potter, por así decirlo. En fin, ustedes seguramente conocen y han venido a su mente muchas cosas más de las que vemos normalmente, cosas que se ven cotidianamente y que parecen inofensivas. Esa es la gran mentira de Satanás, hacernos creer que todo eso es inofensivo, no tiene nada de malo, no tiene nada malo que hagas esto, que consultes, que preguntes, no tiene nada de malo que consultes el futuro, no tiene nada de malo que hagas algo para que esa persona que a ti te gusta venga a tu lado, pero el Señor condena estas cosas. Otra puerta que vamos a ver es la puerta de la herencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces vemos que en una familia se manifiesta algo: padre golpeador, hijo golpeador, problemas de adulterio en el padre, problemas que siguen a través de la familia. Cuando uno conoce al Señor, es verdad, corta con ese lazo, corta con ese problema generacional, pero sí, no obstante, es necesario que nosotros cerremos la puerta, que nosotros neguemos y renunciemos a todas esas prácticas que vinieron de nuestros antepasados. Hay veces que se ha dado caso de personas, de cristianos, que han tenido padres introducidos en el ocultismo, muy en lo profundo de la magia. Y esos jóvenes o esas personas es necesario que corten también con eso. Aunque hayan recibido al Señor, es necesario cerrar esa puerta para que el enemigo no utilice ese elemento para entrar, para confrontar tu vida, para hacerte pasar un mal momento. Vamos a la otra, dice, es la puerta de los pecados. Hay algo que conocemos un texto muy conocido, dice: tu pecado te alcanzará. Nosotros podemos recibir al Señor, pero sin embargo pecamos y seguimos pecando, y eso le da oportunidad al enemigo de acusarnos. Le da oportunidad de hacer de las suyas, de tomar nuestra vida, de tener cierta autoridad, ¿no? Cuando nosotros pecamos le estamos dando autoridad al enemigo para que la haga, ¿no?, a su antojo. Y dice, vamos a buscar este pasaje, por favor, Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Del 14 al 19, dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra las discordias, por lo tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, nadie puede pecar sin recibir su retribución, sin recibir la paga por ese pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios. Me sorprende, y de alguna forma también un poco nos duele, seguramente a ustedes les va a doler ver jóvenes en nuestra, jóvenes cristianos, no digo de esta congregación, pero escuché de jóvenes que están a favor del aborto. Cuando el Señor, como hemos leído, condena a aquel que derrama sangre, y sangre inocente, sangre de niños. He visto a
chicos, jóvenes, con ese pañuelo verde y levantando la bandera del feminismo cuando sabemos que eso no viene de Dios, está en contra de Dios. Entonces lo que dice la palabra, esa influencia demoníaca, se está cumpliendo en nuestras iglesias. Jóvenes extraviados, jóvenes que no entienden que no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque eso significa estar en contra de Dios. Y otra cosa más, la puerta de las heridas. Usted, yo, en nuestra vida hemos recibido heridas, a veces herimos a otros y a veces nosotros fuimos los que recibimos heridas. Rechazo, abandono, soledad, tal vez fue abusado, tal vez abusó de alguien, tiene temor, y es algo muy común en muchas personas. Hay personas que tienen temor de salir a la calle, están en su trabajo y tienen temor por lo que va a pasar con sus hijos, tienen temor de sus bienes, tienen temor de perder la vida. Es algo muy acostumbrado en muchas personas. Hay algo que se da mucho en las personas y es el temor, la ansiedad, ¿no? Drogas, violencia, alcohol, suicidio, espíritus que hablan, que dicen. Recuerdo que no hace mucho, hablando con mi hermano, me dijo, yo estaba sentado en mi casa, me pasó algo, me dice, yo estaba sentado en mi casa y en determinado momento sentí una voz que me decía, tu mamá no te quiere, tu mamá te odia, tienes que matarla. Y yo me sentí mal. Dice, porque no sabía y pensé que estaba loco, pensé que estaba enloqueciendo. Y no es así. No es así, son esos espíritus que muchas veces vienen, son voces, son situaciones, son cosas, son fuerzas, son influencias que hay. Y les cuento algo que también me pasó hace un tiempo. Resulta que esto es año 2003, yo estaba alejado de la iglesia, me había alejado por causa de una persona. Habló, dijo unas cosas, ya está perdonado delante del Señor, pero un error, y acá hago un paréntesis, un error. Muchas veces nos vamos de la iglesia por una persona y pensamos, no voy a esa iglesia porque la iglesia me trató mal. Una persona no es la iglesia. Todos nos podemos equivocar, esa persona se equivocó y a veces hacemos algo indebido, herimos a alguien, pero la iglesia no es así. La iglesia que Dios planeó, la iglesia que va a ser la esposa de Jesucristo, no es así. Nosotros somos los que a veces nos comportamos como tal. Y como dice ese adagio conocido, una golondrina no hace verano. A veces por una persona nos vamos, dejamos nuestra comunión con Dios, y eso es lo que me había pasado. Yo había dejado esa comunión con Dios. Resulta que yo había estado de novio con una persona, se terminó esa relación y pasaron 4 o 5 meses hasta que alguien vino y me habló de ella, y eso fue un detonante, fue un clic. Es como alguien diría, me cayó la ficha y empecé a pensar en ella y no me la podía sacar de la cabeza. Llegaba a la noche, me acuerdo, eso me pasó casi un mes. Llegaba a la noche, 2:30, 3 de la mañana, y era algo que me decía, tenés que levantarte e ir a verla. Tenés que buscarla, tenés que llegar a algo con ella. Si se han peleado, no, tenés que buscar casarte, tenés que buscar algo con esa persona, pero no puedes dejarla escapar. Algo así era lo que sentía. Prácticamente la tenía en la mente todo el tiempo, era algo muy nocivo, no comía, no había dicho nada en mi casa, pero sí era extraño verme salir en la bicicleta a las 3 de la mañana, porque eso no es normal. Ya vuelvo, mamá era lo único que decía, y me iba. Hasta que un día dije, voy a terminar con esto, no puede ser, tengo que hablar con alguien. Y conocí a un pastor, fui, hablé con él, y me sorprendió mucho porque me dijo algo, hay mucha gente que viene acá. Primero me dijo, mira, yo creo que hay algo, hay una mano ahí que no tendría que estar, que está haciendo algo que no corresponde, pero también tienes que saber, hijo, dice que hay muchas personas que van a la iglesia y que todavía siguen con un pie en las cosas del mundo.
Yo oro para que esas personas vengan a Cristo y para que un día se les pueda manifestar el amor de Dios y puedan creer. Dejen de lado esas cosas. Pero vamos a hacer una cosa, cuando venga eso, usted es un hijo de Dios. ¿Está alejado? Sí, está alejado. Pero usted es un hijo de Dios y hay poder en la oración. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando venga cuando usted siente esa sensación en ese horario que me dice, bájese de la cama, hinque sus rodillas, ore al Señor y reprenda todas esas cosas que vienen a su mente. Repréndalas, porque no es sino mentira del enemigo. Me pasó eso, me acuerdo a esa misma noche, como siempre, ya era una costumbre prácticamente, hice eso, fueron unos 10 minutos y se fue. Segunda noche lo mismo, y tercer noche y la última, y nunca más volví a sentir eso. Nunca más sentí esa influencia, nunca más volví a sentir esa fuerza que de alguna forma me impelía a salir, a hacer lo que no correspondía. Y doy gracias a Dios porque Él, como decía, te salvó de haber salido en la noche, de ir a ver a esa persona y creyendo tal vez que era un ladrón, te podían haber disparado, te podían haber hecho daño, te podían haber robado, en fin, el Señor te guardó. Realmente es así. El Señor nos guarda y el Señor guarda a sus hijos. Pero nos tienen que pasar esas cosas para que nos demos cuenta que hay un mundo espiritual, para que nos demos cuenta que debemos entregar todas las cosas a Dios y para que nos demos cuenta también que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando conocemos a Dios y nos separamos es un grave error. Es un grave error porque lo que hacemos es darle lugar al enemigo, darle pie para que él pueda atormentar tu vida, para que él pueda hacer todo lo malo que él quiere hacer en su vida. Sabe que no te puede quitar la salvación, pero sí te puede hacer pasar un mal momento. Bien, vamos al próximo paso. La autoridad en Cristo. Hay muchos textos que debemos tener en cuenta al momento de hablar de la autoridad en Cristo. Dice la palabra, dentro de muchas cosas que dice acerca de nosotros, dice que usted como hijo de Dios es sal de la tierra. Dice que es luz del mundo, es un siervo de Dios. Dice que tiene herencia con Dios, herencia con los santos, es piedra viva, tiene la mente de Cristo, es templo del Espíritu Santo. Y así, cuántas cosas más que hemos heredado del Señor, no por mérito, sino por su gran misericordia. La cruz de Cristo fue un antes y un después. Y el momento en que conocimos al Señor tuvimos eso. Somos escogidos. Usted como creyente ha sido escogido y esa es la autoridad en Cristo Jesús. Esa es la autoridad que usted debe tomar al momento de escuchar esas voces, al momento de creer esa mentira, al momento en que lo invade esa sensación de odio, de rabia, de amargura cuando ve a una determinada persona. Debe exponer, debe llevar ese pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y tiene que tener en cuenta una cosa: no es lucha de poderes. El satanista, la persona que es ocultista, busca poder. La persona que está en esa esfera busca poder, busca manipular a las personas, busca un beneficio propio. A ellos se les ha dado, o lo que el enemigo, los demonios prometen, es poder. Y esto no es una lucha de poderes, es una lucha de la verdad contra la mentira. Nosotros vivimos en la luz, nosotros somos hijos de la verdad. Todo aquel que escucha, todo aquel que hace la verdad es mi hijo, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos en la verdad y nos ajustamos a la verdad, la mentira se disipa. Cuando yo resisto al diablo, él se tiene que ir. Él se tiene que ir, él no puede resistir la verdad de la palabra de Dios. Y él sabe que usted es su hijo y lo que quiere o lo que va a usar es el engaño. Sabe que el engaño se basa en la ignorancia y el pueblo de Dios tuvo que padecer mucho a causa de la ignorancia. El no saber dónde está parado, el no saber dónde Cristo lo puso. Cuando usted creyó por fe en su liberación, cuando usted creyó por fe y se arrepintió de sus pecados, el Señor lo puso en los lugares celestiales, sentado a la diestra de Dios, porque Él está ahí y Él nos representa. Pero ¿qué pasa? Esas personas
o esos hermanos que a veces no leen, que no tienen un encuentro con Dios, que no tienen un devocional, que no escudriñan la palabra de Dios, son presa fácil del enemigo. Ellos sucumben lamentablemente al engaño, a la mentira. Entonces nosotros podemos ser una persona totalmente sincera y buena, pero sinceramente equivocados. Y eso no nos sirve. Nosotros necesitamos, y usted necesita, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra es muy clara, dice que vayamos creciendo en la gracia en Cristo Jesús. Usted tiene que llegar a la altura, a la anchura, a la extensión, toda la extensión de lo que es Cristo Jesús. Estamos llamados a luchar, a batallar todos los días y también a recibir de eso, a recibir de las bendiciones de Dios. Una cosa más, la cruz de Cristo limitó el poder de Satanás. ¿Se acuerdan cuando dice que Él clavó en esa cruz el acta de los decretos que nos era contraria? Pero no solamente eso, sino que expuso esas huestes espirituales de maldad, las expuso públicamente a la vergüenza. Mostró que ellos no tenían más poder que el Hijo de Dios. Y mostró que todos aquellos que siguen a Cristo Jesús pueden gustar de esa salvación, pueden gustar de ese poder, pueden ser librados de todo mal. Y vamos al último. ¿Cómo va a obtener la libertad? ¿Cómo cerramos puertas? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire usted, no dice conoceréis la verdad y tendréis poder. Dice que nos hará libre. La verdad nos hace libres. Usted ha estado tal vez antes de conocer al Señor y ha hecho alguna de estas prácticas o ha recibido algo, ha dejado alguna puerta abierta. Es necesario que renuncie. Renuncie a toda actividad que haya tenido. Primero ore al Señor para que Él le muestre qué es lo que hizo, que pueda revelarse. Y el Señor va a traer a su mente todas las cosas que hizo, sabiendo o no. Y esas las tiene que poner delante de la presencia de Cristo y entregarlas al Señor. Renuncie a toda clase de cosas. Busque la verdad. Elimine la mentira. Cuando venga esa mentira del enemigo, directamente póngala en la presencia del Señor. Perdone a quienes nos hayan herido. Es difícil perdonar. Digamos que el perdón no es una opción, es un deber de todo creyente. El Señor nos manda a perdonar. Es una obligación mía perdonar. No puedo decir cuando tenga ganas, cuando quiera, no. El Señor nos llama a perdonar. Y si le está costando, pídale a Dios que Dios le dé esa capacidad de poder perdonar. Porque cuando usted perdona, el primero que se libera es usted. Y también está cerrando esa puerta a la amargura, al rencor, al odio, a la soledad, a tomar determinaciones, incluso llegar a la violencia, a la muerte o al suicidio por no haber perdonado. Entonces, debe perdonar. Y una cosa más, debe someterse a Dios. Saque el orgullo de su vida. Pida ser humilde, manso y humilde de corazón como era el Señor. Saque todo orgullo de su vida. Muchas veces nos cuesta y es algo con lo que batallamos también, es el orgullo. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Y confiese sus ataduras, confiese sus pecados, confiese lo que ha hecho, confiese lo que piensa, hable con Dios. Tenga una comunión con Él, entregue toda esa carga. Usted no tiene por qué cargar con esto. Cristo ya las clavó en la cruz, pero es necesario que usted se deshaga de esa mochila que lleva. Y rechace también lo malo que hayan hecho sus generaciones anteriores, como veíamos, esos pecados, esas puertas que hay de la herencia. Todas esas cosas malas no conducen a nada. Y tenga en cuenta una cosa por encima de todo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar. Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque reconocemos que tu Hijo ha vencido en la cruz. Reconocemos, Señor, que tal vez dejamos puertas abiertas en nuestra vida. Reconocemos que
Tal vez hay falta de perdón en cada uno de nosotros. Reconocemos que tal vez no hicimos tu voluntad como debiéramos. Tal vez sabiéndolo, tal vez sin saberlo, tal vez buscando estar mejor. Tomamos las herramientas del enemigo y quedamos atrapados tal vez, o le dimos posibilidad de que Él nos pueda acusar. Y en esta noche queremos liberarnos de todo esto. Padre bendito, trae a nuestra mente cada cosa que hemos dejado ahí inconclusa para que la entreguemos delante de ti. Renunciamos a toda manifestación que no viene de ti, renunciamos a toda manifestación que es del enemigo. Por favor, Padre, sana tu iglesia, sana tu tierra, sana esta tierra nuestra, sana nuestra vida, sana la vida de cada hermano que escucha este mensaje. Que tú puedas estar obrando, que puedas librarlo de todo temor, de toda depresión, aún incluso de aquellos que todavía se preguntan si son verdaderamente salvos o no. Son hijos tuyos, Señor, que tu Espíritu les esté dando convicción de eso y que puedan vivir vidas poderosas, vidas en victoria, vidas como a ti te agradan, vidas que reflejen tu amor, vidas que reflejen tu poder, vidas que reflejen tu voluntad. Te damos gracias, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta noche a cada uno, en especial, Señor, a aquellos hermanos que no vemos también hace tiempo, que tú también los puedas traer a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, buenas noches y que al Señor sea la gloria. Amén.